Ahora sí. Empezamos de nuevo. No, está bien. Y eh, nada, es decir, sí, hay cosas por las que voy a pasar muy rápido porque claramente sobre todo en las cuestiones más clínicas, en los momentos como más clínicos de Lacan, que bueno, que me parece que nos enfocamos más que nada en eso, en los últimos encuentros. Así que bueno, voy a hacer como un pequeño repaso, así a grosso modo, después introduzco el caso que quería traer hoy y después vamos con la clase, con la última clase que es el duelo del analista. Bueno, en primer lugar, Lacan va a decir que Freud, como Sócrates, va a someterse al amor para servirse de él. Con la intención de muy tempranamente ubicar que en un análisis se trata de enseñarle al analizante lo que le falta y que eso lo aprenderá desde el lugar de amante. Pues el analista no debería tener presente su idea de Schwarzenegger, sino fomentar la relación del analizante con su eros, ¿no? Que bueno, un poco lo que dijimos muy al principio en ese primer encuentro es que el psicoanálisis se funda, o como que se descubre en esa relación de Breuer con Ana O, y que Freud es el que se queda como precisamente sirviéndose de este fenómeno del amor para escuchar a sus pacientes de ese momento, que bueno, que de alguna manera fueron ellas, bueno, Breuer, Ana O es la que dice, la que de alguna manera bautiza de la talking cure, ¿no? Al psicoanálisis. Ella le da ese estatuto y ese nombre también. Y bueno, de distanciarse del concepto este de Schwarzenegger, que es una crítica que le hace Lacan, sí, es una crítica que le hace Lacan a Kant, y yo diría inclusive hasta Aristóteles y Platón, ¿no? En la idea este del bien supremo, ¿no? De una especie de ideal de lo que debería suceder, en lo que Lacan no cree muchísimo, porque yo pienso que no es un tipo progresista Lacan, ¿no? Y piensa que más allá de su postura, si es progresista o no, piensa que en un análisis no se trata de esto, no se trata, sobre todo dice que cada vez que un analista piensa que conoce cuál es el bien del paciente, como que por ahí la está pifiando y que no se trata de eso, sino de suero, ¿no? Lo que causa este lugar del, vamos a decir, de amante activo. Eso en primer lugar. En segundo lugar dice que en relación a esto dice... imposible comparar la transferencia y el amor y medir qué parte, qué dosis hay que atribuir a cada uno de ellos, y recíprocamente de ilusión o de verdad. Lo recuerdo, esta parte la recuerdo para tener en cuenta las fuerzas con las que se opera en un análisis, ¿no? Es decir, en algún momento recordamos que Freud decía, me parece que en Consejos al Médico, no recuerdo exactamente qué texto era. No, en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, que de lo que se trata es, o sea, que con las fuerzas que uno maneja en un análisis, él las comparaba como con cuestiones explosivas, como de un laboratorio químico, decía Freud. Eh, ¿No? Y bueno, lo de Ana O y Breuer me parece que es como ilustrativo en relación a eso. Después, hay algo muy interesante que va a decir Lacan en relación al amor, en el capítulo de la metáfora del amor, que dice que el amor es precisamente una sustitución de lugares, ¿no? En algún momento acá hablamos de la posición del amante y del amado, y que el amor precisamente es como vamos a decir, como la sustitución de esos lugares, ¿no? Acá en este tema me quería detener, pero es muchísimo para hablar porque le recomiendo que lo revisen porque es un capítulo muy ilustrativo, ¿no? Lacan empieza a hablar de que los dioses son lo real y que hay algo ahí del orden de lo real que sucede en el amor, y en algún punto también lo va a equiparar como con la cuestión irreductible de la transferencia, como que no se puede reducir vamos a decir, a una cuestión simbólica nada más. Bueno, después va a decir, antes
antes de empezar con la cuestión del seminario per se, que es todo el tema del encuentro entre Sócrates y Alcibíades, dice: la complejidad de la cuestión de la transferencia no se podría en absoluto limitar a lo que ocurre en el sujeto llamado paciente, en el analizado. En consecuencia, se plantea la cuestión de articular de una forma un poquito más decidida de lo que se ha hecho hasta ahora, qué debe ser el deseo del analista. Esto está en la página 124. O sea, las coordenadas que el analista ha de ser capaz de alcanzar para simplemente ocupar el lugar que le corresponde, definido como aquel que le debe ofrecer vacante al deseo del paciente para que se realice como deseo del otro, ¿no? Eso es en la página 124 y 125 de PAI2, ¿no? Por si alguien quisiera leer esto, estaría interesante a partir de esto hacer una lectura en otras ediciones para ver qué vamos a decir, cómo lo plantean. Pero esto me pareció muy importante antes de pasar a la cuestión socrática, porque de alguna manera es lo que, vamos a decir, Lacan va a dejar súper reafirmado en toda la apuesta que hace rescatando a Sócrates de este lugar y, bueno, elevándolo a un lugar, o sea, claramente es muy importante Sócrates para Lacan. Entonces, bueno, acá sí empiezo como con la escena del seminario y del banquete, ¿no? En el capítulo 10, imagínense que lo que hice fue revisar los primeros 9 capítulos. Un delirio todo. Pero bueno, en el capítulo 10 es donde acá en el seminario irrumpe Alcibíades, ¿no? Es decir, les cuento un poco para los que, qué sé yo, para los que no tal. Lacan va a basar todo este seminario en un texto que se llama El banquete, y en griego se llama El simposio. En español, por alguna razón, se tradujo El banquete. Todavía no entendemos por qué, pero es interesante, ¿no? Un simposio es una reunión como de expertos en alguna materia, y en particular, la pregunta que estaba alrededor de este simposio era muy interesante, era: ¿de qué sirve ser sabio en el amor? Entonces, era una reunión en la que al principio se había dicho que no se iba a beber mucho porque la noche anterior ya se habían salido de farra, y todos están sentados en un círculo y empiezan a hacer como sus disertaciones en relación al amor, de modo, vamos a decir, como en ronda, ¿no? Eh, en una dirección. Entonces, ¿qué sucede? Van hablando, cada uno es un diálogo interesantísimo, pero en un momento de la noche entra Alcibíades. Alcibíades, que era, hay que decirlo, el favorito de Sócrates, y no había sido invitado a esta reunión, ¿no? Entonces irrumpe borracho, con un poco de gente, eh, como, bueno, con una escena, ¿no? Les voy a leer lo que escribí para no intentar perderme para siempre. Irrumpe Alcibíades, hemos hablado varias veces de esta escena, los amigos se reúnen para hablar del amor y entra borracho Alcibíades dispuesto a desenmascarar a Sócrates, ¿no? Casi a difamarlo. Eh, Más arriba, un poco antes de esto, Lacan había dicho: cuando el amor se manifiesta en lo real, no tiende a la armonía, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo curioso de esto? Que Alcibíades hace todo un planteamiento a Sócrates, y al final, hace todo un planteamiento a Sócrates, tipo difamándolo, casi condenándolo, y al final de todo este plantea un discurso un poco, vamos a decir, fogoso. Se dirige a Agatón, que es el host de la noche, y le dice, ¿no? Ten cuidado de Sócrates, ¿no? Como que todo este discurso lo termina dirigiendo a Agatón. ¿Y cuál es el movimiento que tiene maravillado a Lacan? ¿Qué es lo que atrapó para Lacan acá por siempre? Que es que Sócrates interpreta toda esta escena. Es muy interesante. Yo tengo esta pregunta, que es si la intervención de Sócrates, lo que le dice Sócrates, puede ser elevado a una interpretación psicoanalítica. O sea, hay gente que dice que sí. Pero ¿qué le dice entonces? Le dice: no es a mí para quien has hablado, sino para Agatón, ¿no? De alguna manera lo que hace es que lo
redirige como al deseo verdadero. Y esta palabra verdadero me parece importante, sobre todo a la luz del último capítulo del seminario, que ahora les comento porque es una palabra interesante. Su verdadero deseo, ¿no? Al menos Lacan va a pensar eso. Bueno, Alcibíades, hablando de Sócrates, dice que va a desenmascararlo. Como ustedes saben, Alcibíades entra en todos los pormenores de su aventura con Sócrates, que intentó, esto es una cita de Lacan, ¿no? Que intentó que Sócrates, digamos, le manifestara su deseo. Sabe que Sócrates siente deseo por él, pero lo que Alcibíades quería era un signo del amor de Sócrates, ¿no? Sócrates, en ese sentido, me parece que también es un movimiento muy interesante, ¿no? Es decir, algo que sucede en el consultorio, como que hay una demanda y te piden un signo de amor y uno tiene acá clavada la formación de, bueno, abstinencia, no hay que, ¿no? Pero bueno, Lacan lo ubica acá en esta escena histórica casi, bueno, no voy a decir prehistórica, pero bueno, muy vieja. Bueno, después, luego de esta escena, Lacan equipara la noción de la galma con el objeto, que es algo que revisamos acá también con intensidad, con aquello que tenía Sócrates que era deseable para Alcibíades, ¿no? Es decir, un poco antes de esto habíamos ubicado el lugar del amante y del amado, ¿no? Que el amado tiene algo, posee algo que quiere el amante, y que ese algo es equiparable a esta cuestión que se llama agalma, que es un concepto griego, una palabra griega que tiene unas acepciones interesantes, ¿no? Que podrían ser brillo, o lo mismo que se desea y se envidia, es en verdad, o sea, una palabra muy interesante. Bueno, hasta acá Sí, todo bien, estoy tipo, iba a decir una cuestión que por también la hemos favor. dicho, pero para recordarlo en relación al alma, que me parece clave, que es que además de esta cuestión de brillo y de esta idea de que el ágalmo puede ser un ornamento incluso, Lacan después hace como esta especie de doble vuelta o vuelta, mejor dicho, sobre eso y va a decir, sí, está bien, puede pensarse al ágalma desde esta dimensión, pero en realidad hay algo más que tiene más que ver con este término, que es lo interno, ¿no? Esta especie de cofre que guarda algo valioso, ¿no? Pero que está dentro. Ujú. Eh, Lacan dice lo que tiene en la barriga, dice, como lo que exacto. está... y yo tenía un supervisor que me parecía muy extraño que lo dijera, y no sé, a lo mejor se quedó pegado con esa idea, que me decía que era importante que el analista tuviera panza. Este, que eso quede como recubierto, ¿sabes? Como que esté la idea de que ahí hay algo adentro, ¿no? Que no se puede ver además, ¿no? Como que no está expuesto. Eh, bueno, eh, Lacan equipara la noción de agarme con el objeto, con aquella que tenía Sócrates, que era deseable para Alcibíades, y el elemento que se juega siempre en el amor también habla del objeto parcial kleiniano, ¿no? La teta, las heces, el falo. Eh, y hasta ahora no ha hecho, en este momento a mí, yo lo noté porque me pareció interesante, no ha hecho referencia al objeto mirada ni voz, pero bueno, o sea, en un momento de esa enseñanza queda bastante claro que son como objetos muy importantes para él. Eh, entonces, me pregunto, ¿cuál es la posición del analista que Lacan equipara, ¿no?, con la de Sócrates? Que Sócrates, al hacer su interpretación, lo que quiere hacerle entender a Alcibíades, ¿no?, al menos esto es lo que Lacan piensa que Sócrates tiene en la cabeza, dice, desengáñate, considera las cosas con más cuidado para no equivocarte, porque este yo, ¿no?, este agalma, no es, propiamente hablando, nada. Ahí donde tú ves algo, yo no soy nada, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, uno no dice esto, ¿no? Uno no dice esto en un consultorio, ¿no? Menos mal, o sea, no lo hagan. No es una buena idea.
Eh, no, pero es interesante porque me parece que hay un poco lo que dice Lacan, es que hay algo de un análisis que se desarrolla teniendo esto en mente, ¿no? O con que hay algo de la, vamos a decir, como del horizonte, vamos a decir que todas las intervenciones guardan como este mensaje, ¿no?, escondido, de alguna manera, Perdón, ¿no? creo que ahí esto que vos decís de, bueno, no lo digan en esos términos, me parece que la intervención que posibilita que eso se diga sin decirse es la de la asociación, ¿no? La de la asociación libre, porque si alguien viene diciendo algo y uno le pide que asocie, de alguna manera está diciendo, bueno, esto que estás diciendo no es esto, tiene que ver con otra cosa. Entonces me parece que esa intervención, que es la de la asociación, que para mí es eh, no sé cómo calificarla, sé que es la que funda al psicoanálisis freudiano y a veces nos apartamos un poco de eso, pero el Mm. otro día me sucedió algo en la maestría con uno de los docentes que él hacía el chiste, ¿no? De cada cosa que el paciente diga, la respuesta es asocie, ¿no? Hasta como medio un chiste, pero por supuesto que no es ese el modo en que se conduce un análisis, pero para no olvidarnos de que el modo, tal vez hasta más directo, ¿no? De que se diga, bueno, pero esto que estás diciendo, hablemos de lo que en realidad quieres decir, ¿no? De alguna forma. Eh, incluso en esa misma intervención que hace Sócrates con Alcibiades, bueno, todo esto que estás diciendo se lo decís en realidad a Gatón. Ujú. Es muy interesante, es como tirar, ¿no? Es como empujar a que... yo pienso que es la invitación permanente a que hable. ¿Y que hable de qué? Que hable de lo que no puede no hablar, ¿no? Porque inclusive no hay nada menos libre que asociar libremente también. O sea, no, es decir, uno no puede hablar sino de lo que puede hablar, ¿no? Pero a mí me pareció interesante esto que dice ahí donde tú ves algo, yo no soy nada, y digo que no está bueno decirlo en una sesión, porque, porque me recordó automáticamente al señor K, ¿no? Diciéndole a Dora, mi mujer no significa nada para mí, y lo que hay ahí es una, vamos a decir, una caída de la escena, un pasaje al acto casi, ¿no? Es decir, hay algo ahí que toda la escena se cae, y por eso es que finalmente llevan a Dorita con el austriaco, porque no, hay algo de eso que efectivamente está bueno, o sea, es importante que el analista sepa, ¿no?, que no tiene ese objeto, que él no es eso, pero que al mismo tiempo es lo que sostiene todo el aparataje, ¿no?, que ese objeto esté ahí. Eh, y bueno, y eso es lo interesante de esta escena, y yo creo que por eso es que estamos detenidos un poco ahí en este momento, y es que justamente lo que quiere hacer Alcibíades es reducir a Sócrates a un objeto, ¿no?, y que ese objeto le vuelva un signo de amor, ¿no?, y así poseerlo. Y lo que sucede es que Sócrates está demasiado interesado en que el otro sepa de que él no es ese objeto, ¿no? Eh, Así que bueno. Entonces, bueno, después de la revisión del banquete, Lacan va a decir que la función del objeto es privilegiada en un análisis porque porque detiene, abro comillas, la metonimia determinada por la existencia de la cadena significante. Que en un punto, yo tenía un profesor que decía que hay que detenerse en cualquier lugar, eh, pero que hay algo en el desenvolvimiento de un análisis y a veces en los momentos muy, vamos a decir, rápido, ¿no?, aparece algo del objeto que detiene toda la metonimia, ¿no?, como el hablar y el saltar de aquí a allá, y hay algo que adquiere un lugar importante, ¿no?, y uno nota que en las sesiones como que algo retorna a eso. Lo que pasa es que, bueno, eso, o sea, uno puede encontrar un signo de eso y lo que uno tiene que hacer es irlo como tallando, puliendo, ¿no? Como que no es que el fantasma aparece de una, sino que me parece que hay algo de eso que se va... Yo tenía un paciente que me decía que él sentía que cada vez que venía como que pintaba un cuadro, ¿no? Como que a veces, como que todo empezó como con una mancha y que ahora podía como ver un cuadro pintado y es,
Los pacientes a veces te dicen cada cosa que uno queda, como que uno tiene que pagar. Bueno, a medida que esto pasa, la construcción fantasmática se ve más clara, ¿no? Y es por eso que, es decir, el fantasma no aparece en la neurosis como una foto, ¿no? Como sucede en otras estructuras, como una perversión, por ejemplo, que es como una foto, ¿no? Del lugar, de su lugar en el fantasma, ¿no? Bueno, y en ese sentido la transferencia en presente, que es vamos a decir, el primer capítulo que viene después de toda la revisión del banquete, lo que va a decir Lacan es que, por un lado, en la transferencia hay algo igual, algo que permanece como una maquinaria que no deja de imprimirse, pero por otro lado, como que algo se fabrica, ¿no? Una de las paradojas, una de las 1500 paradojas del psicoanálisis, ¿no? Hay algo que permanece y hay algo nuevo, ¿no? También en la transferencia o en cada escena transferencial. Bueno, después se dispone Lacan a hacer una crítica de la contratransferencia, ¿no? La hace para introducir el concepto que viene trabajando desde hace 2 años antes, que es el deseo del analista. Voy muy rápido, voy como al palo, se entiende algo. No, me parece que estabas haciendo un repaso de lo que ya hemos dicho, así que... Bueno, después Lacan hace una crítica de la contratransferencia para introducir el deseo del analista, que, es decir, que es un concepto que introdujo primero en ¿cómo que se llama? El poder, la dirección de la cura y los principios de su poder, y después, 2 años antes de esto, lo vuelve a mencionar, y en el seminario antes de este de la ética también vuelve a hablar de esto, así que bueno, es como una oportunidad para decir, bueno, vamos a hablar del deseo del analista, que además es un concepto extremadamente original de Lacan, porque es como, bueno, como que el deseo ahora está del lado del analista, si siempre habíamos hablado de, ¿no? Desde Freud, del deseo del lado del paciente. ¿Y qué sucede? A mí lo que me parece central para entender de este momento del seminario es que, bueno, Lacan, vieron que a Lacan le gustan mucho las matemáticas, y en este sentido a mí me parece muy cool que haya introducido como una especie de fórmula acá, ¿no? Porque él va a decir que el deseo del analista lo dice, lo empieza a introducir en el seminario de la ética, pero lo que dice es muy interesante, ¿no? Que el deseo del analista es lo que va a mantenerla, es una función de distancia, dice en la ética, y después, todavía no lo he dicho acá, pero lo va a decir, y como ya pasaron 60 años de esto, no importa, lo podemos decir, en el seminario 11, que el deseo del analista es de la función de sostener la distancia entre el ideal del yo y el A, ¿no? Hizo grafos de esto, como que bueno, hizo hizo una cuestión, y a mí me parece muy interesante con esto. Ahora, ¿qué es lo que a mí porque vamos a hablar un poquito del deseo del analista, porque precisamente no es lo que elabora demasiado en relación a esto, pero sí. Y a mí lo que me parece interesante un poco, al menos para introducir esta noción, es que al menos, vamos a decir, como gráficamente, este concepto de lo que da cuenta es que el analista tiene que hacer movimientos para promover la apertura del inconsciente, ¿no? Yo recuerdo que que en este encuentro, cuando hablamos de este tema, a lo mejor un encuentro antes, no sé si fue este mismo de la contraconferencia, traje el ejemplo del hombre de las ratas, con una lectura que a mí, de un profesor que me la ofreció en la facultad, que a mí me pareció muy interesante. Que, bueno, como ustedes saben, el hombre de las ratas, y fue en la segunda sesión que pasó esto, el hombre de las ratas estaba muy preocupado, ¿no? Porque le debía una plata al capitán A, que tenía que ir, subir, bajar, no sé, todo un rollo. Y en un momento, él le dice, el hombre de las ratas le dice a Freud que le está muy preocupado, que tiene mucho miedo de que le hagan una tortura a su padre muerto y a su amada, ¿no? O a él mismo. Y bueno, se pone muy nervioso, se levanta del diván, empieza a dar vueltas por el consultorio, y Freud dice que le costaba mucho decir cosas.
al hombre de las ratas. Entonces, que bueno, le está echando el cuento de la tortura de las ratas, que no puede decir. Y finalmente es Freud, es muy interesante, ¿no? Cuando leí una vez más el caso del hombre de las ratas, dije, ah, es muy interesante. Es Freud quien termina de introducir la fantasía de la tortura, ¿no? Es Freud el que dice, entran por el ano, ¿no? Y después de esa intervención, que es, o sea que es muy interesante porque, es decir, Freud es el abanderado, ha sido el abanderado de la abstinencia, ¿no? Que dice que, bueno, que hay que ser neutros, la abstinencia y la neutralidad, es el que introduce esto. Y qué produce esto a continuación? Produce que le diga alrededor de 5 veces, dice Lacan que se lo dice varias veces, hasta la siguiente, mi capitán. Nos vemos, mi capitán, bla, se refirió varias veces al capitán, y eso lo introduce a Freud en la cadena, en la cadena significante, vamos a decir, si queremos ponernos lacanianos, pero está adentro del aparato psíquico del paciente. Es decir, y en términos freudianos se arma una neurosis de transferencia, ¿no? Son las que Freud trabaja porque claramente ni recibe ni hace con muchas otras, aunque las clasifica y las piensa. Entonces, bueno, después de esto, Ana y yo nos dimos permiso de saltarnos una parte del seminario que es, vamos a decir, no sé si es críptica, pero al menos es muy francesa. No sé, ni siquiera sé cómo decirlo. Lacan se pone muy para adelante y para atrás, bueno, él es muy para adelante y para atrás, pero como que se le enreda la petaca y está como muy obsesionado con este texto de Claudel, que además lo busqué, y al menos en español no existe, y también lo busqué en francés y tampoco lo encontré, es de un escritor de principios de 1900, así que, o sea, como que para ver si tenía toda esta parte, además es todo un apartado, una sección del seminario, y bueno, Ana, Male y yo ni lo leímos, pero ni lo tomamos en cuenta para pensarlo. Si alguien está interesado y quiere hacernos saber algo, por favor, le invitamos a que nos ilustren algo de esto, en verdad, porque parece que es algo importante y Lacan mezcla muchos conceptos, pero en varios sentidos, a mi gusto, es medio, como, no sé, medio inaccesible. Sí, lo que pasaba también, y lo que suele pasar mucho con los seminarios estos editados, más que nada los de Paidós, ¿no? Que tienen esta edición de Miller, que son, al menos a los que solemos acceder acá, es que hay mucho que Lacan hacía de estar pensando él mismo en la clase, ¿no? Cosas que después por ahí las deja, o que por ahí después realmente retoma de una manera un poco más concreta y que por ahí podemos leer en los seminarios que siguen. Pero me parece que que esta es un ejemplo, ¿no? De algo que por ahí quedó medio y que no estaba tan de más sacarlo, ¿no? Al Para menos no nada, incluirlo. para nada, para mí, o sea, tipo, una regla con Lacan es siempre sacar. Algo, Puede sonar y muy algo cruel, que pero es que es muy sí. editable Lacan. ¿Viste? A veces uno dice, bueno, a lo mejor dejar esta línea ayuda a pensar con un poco más claridad que meter esta otra. Más porque Lacan está muy acostumbrado a contradecirse, ¿no? Y que bueno, que está bien, pero bueno, qué sé yo, cosas lacanianas. Entonces, ¿qué sucede? Después de esta parte, que nos dimos el permiso de saltar a 1000 por hora, está otra parte, en el último apartado, que se llama la I mayúscula y la A minúscula. No, yo les comenté que en el seminario anterior hablaba de que la función del deseo del analista era en la distancia y que más adelante va a decir que es en la distancia del ideal del yo, lo que es el ideal, y el objeto de lo que se trata el trabajo del analista, ¿no? Y bueno, ya más al final, a ver, y ya más al final del seminario, es muy interesante porque vuelve como con un tono crítico a la comunidad analítica. Hace dos encuentros, me parece que ilustré la cuestión cuando empezó a parafrasear lo de psicología de las masas, diciendo que, bueno, que la comunidad analítica se puede comportar como una iglesia o como un ejército, y que dice que perteneciendo a un analista a esa masa está atravesado por una serie de ideales que son plausibles de deslizarse en un tratamiento, y esto, por supuesto, aunado al estatuto del yo ideal, es decir, que
el ideal del yo sostiene al yo ideal, imaginario, que el analista se convierte para el analizado, es el ideal en esos dos frentes, ¿no? En el simbólico y el imaginario, que bueno, que en algún punto, que es inevitable para un tratamiento, pero que el analista al menos debería, dice Lagan, entrever. No sabe si lo ve, pero lo entrevé. Bueno, a continuación voy a hacer el planteamiento del caso de Hilda Doolittle, de un texto que ella publicó 10 años después de que terminó su tratamiento en el 44, que se llama Tributo a Freud. Y o sea, este caso en verdad a mí me ha transformado, como que me traspasó, como que dije, ¿qué? Me lo ofreció Leopoldo Klickman, que es un profesor de la UBA, y la verdad es que, además que es el primer testimonio que existe de un tratamiento de alguien, ¿no? Es el testimonio desde el principio hasta el final del tratamiento de una persona en primera persona, ¿no? Y Hilda en particular, les pasé el link, está el libro ahí en inglés, escrito en el idioma original, fue como la precursora de todo un movimiento literario muy importante, que es el imaginismo, o sea, como de cómo construía imágenes. Y bueno, o sea, además que es increíble leerlo, pienso que es muy útil para nosotros para pensar cómo ubicarnos en relación al ejercicio de nuestro oficio, vamos a decir. Entonces, bueno, Hilda consulta a Freud muy preocupada porque presenta una serie de alucinaciones visuales, ¿no? De escrituras en las paredes, que así fue el primer título que tuvo este texto. Me parece que la primera publicación se llamó Writings in the Walls, algo así. A mí me parece importante esto no es un detalle, ¿no? Que este sea el síntoma con el que entra en un análisis, porque Freud no piensa que haya tratamiento analítico posible para la psicosis. O sea, la psicosis llega y le dice, vaya con Pepito, porque esto no tiene nada que ver con él. Y a pesar de ese síntoma, la toma en tratamiento. Yo me imagino que tenía que ver que él se imaginaba que esto era algo de los procesos fundamentales, ¿no? De desplazamiento y condensación, o sea, como que dijo, bueno, eso es lo que yo me imagino, ¿no? O sea, entonces, ¿qué sucede durante la primera parte de este tratamiento? Absolutamente nada. Nada. No aparecen asociaciones, el inconsciente no responde, no hay neurosis de transferencia. Y esto está así por un tiempo, hasta que un día Freud golpea el diván. Hace así, se enoja y dice, el problema es que yo, siendo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena amarme. Dice eso, Freud, en una sesión. ¿Dónde está la abstinencia? ¿Dónde está la neutralidad? No lo sé. Es extrañísimo. Yo cuando escuché esto por primera vez me pareció tan raro, todavía me parece raro. O sea, pienso en qué ocasión podría aparecer algo así en un tratamiento. Bueno, no se sabe. Termina la sesión y Hilda relata, ¿no? El impacto de estas palabras fueron terribles, dice ella, ¿no? En su texto. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué podría yo decir? Tal vez fue una manera de romper algo que yo creía parcialmente, ¿no? Que no me entregaba, decía ella. Y a partir de ahí se abre la pregunta, ¿qué me quiere? ¿No? Es decir, a partir de ahí, Hilda se empieza a preguntar, bueno, ¿qué me quiere Freud? ¿No? O sea, que querrá que lo ame. Bueno, a partir de esta situación, a partir de esa intervención, que es una intervención muy extraña, o sea, hace esa intervención, la voy a repetir, dice, el problema es que yo, siendo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena amarme. Termina la sesión y después, vamos a decir, en los siguientes días, además, los modos en los que tiene Freud de hacer tratamientos en esa época son extrañísimos, es decir, Hilda iba 1 hora al día durante 4 días a la semana al consultorio de Freud, ¿no? Que es un poco
a mi gusto es un poco extremo, pero bueno, era Freud. Y en las siguientes semanas, vamos a decir, empieza a lleva sueños en los que Freud recorta un rasgo, que es única para mi madre. Entonces, es muy interesante porque es la primera vez que el inconsciente de Hilda reacciona ante una intervención de Freud, ¿no? Se queda preguntándose, ¿qué me quiere Freud? ¿No? ¿Cómo es esto de que no tal por ser un hombre viejo? Y el inconsciente empieza a responder con sueños y Freud puede extraer este lugar, este rasgo que es única para mi madre. Se va a terminar en menos de un minuto, volvemos a entrar en el mismo link. Bueno, después de los sueños, Freud va a recordar única para mi madre. Antes de esto, lo que pasa es que yo traje el caso como en tres partes lógicas, pero por supuesto que en el relato está todo superpuesto. En el horario de Hilda, antes de Hilda, se analizaba otro personaje, que se llamaba, que le decían el holandés errante. El nombre en verdad era el doctor Van der Leeuw, que tenía unos sembradíos en India y un avión, y iba y venía de India, ¿no? Y era muy interesante porque Hilda empieza a tener esta fantasía, y se la dice a Freud, que el doctor Van der Leeuw, el holandés errante, era el heredero del psicoanálisis. Como que era el que iba a sostener la antorcha del psicoanálisis en el futuro, y que iba a llevar, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que Freud atrapa, y además de que uno, no solamente Freud, uno puede, al menos es lo que Hilda quiere que uno lea, que era único para Freud. O sea, el heredero de Freud, el que iba a llevar, ¿no? Como el número uno que iba a llevar la causa freudiana, ¿no? Era él. ¿Y qué sucede? Esto es muy interesante. El holandés choca con el avión y se mata. Se muere. Ella se entera, lo lleva a sesión y él le dice, usted ha venido a ocupar su lugar. Yo no recuerdo bien si efectivamente hubo un cambio de horario, es decir, como que ella iba de 4 a 6 a 5 y el holandés iba de 3 a 4 o algo así, y ella empezó a ir en el horario del holandés, pero hay algo acá muy, muy interesante, algo que yo escuché bastante en la universidad, que era que Freud era muy bueno haciendo intervenciones enigmáticas, ¿no? Y en el seminario 17, Lacan le va a hacer también como una consideración a dos formas de intervención con la palabra, que son la cita y el enigma, que a mí me parecen verdaderamente interesantes para revisar, sobre todo a la luz de este texto, del de Hilda, digo. Bueno, tal, se muere el holandés, ella le dice, se murió, qué lástima, qué pena, y Freud le dice, usted ha venido a ocupar su lugar, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que quiere decir ahí es, usted es única, ahora usted es la única para mí, ¿no? Como que le da ese lugar. Y el tratamiento se sostiene durante un tiempo ordenado por este rasgo, ¿no? Hasta que, ¿qué sucede? Los nazis invaden Viena. Ella es inglesa, todavía estaba protegida, los nazis invaden Viena, la ciudad estaba completamente sitiada, y Hilda atraviesa la ciudad hasta Vergase, ahí donde vive Freud, y Freud, no solamente, ¿me escuchan bien? A ver ahí. Hello. Ahí va. No sé si me Ahí había pasado a mí, pero por un rato no. Ahí está. me Sí. parece que, claro, me decía, tu conexión es inestable. Ajá. Eh, Hasta que, bueno, no sé a dónde llegué, a los nazis invaden Viena.
los nazis invaden Viena, ese día no hay nadie en la calle, nadie hace nada, es decir, fue como que todos amanecieron con los nazis ahí encima, y Hilda dice, ¿no? Que cuando estaba en el hotel, antes de salir a lo de cuestión, dice, pero, bueno, pero yo lo quiero ir a ver, no sé, imagínate cómo estará el profesor, ¿no? Como hay una cuestión ahí muy fuerte, y cuando llega a la casa de Freud, la secretaria le pregunta, ¿pero usted por qué vino? ¿No? Espera ahí un rato a Freud, y Freud está ella dice que Freud estaba como muy, como contrariado, preguntándose, ¿y por qué usted vino? Pero como que hacía la pregunta, pero se la hacía a él también, es lo que decía Hilda. ¿Por qué usted vino? ¿Qué? ¿No? Y en ese momento ella pensó y dijo, ella lo pensó, ¿ah? Dijo, bueno, vine porque usted no podría pensar cómo es que yo, siendo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena, ¿no? Y en ese momento Freud hace algo muy interesante. Tal, le pregunta por qué no vino, ¿no? Ella dice que está a punto de decirle por qué nadie más vino. Y lo que hace Freud es muy curioso. Le empieza a hablar de sus nietos. Empieza a hablar de sus nietos, de sus hijos. Dice que casi que ella sentía que tenía, como que había sacado una cuestión, como una especie de libro, que tenía todo un registro genealógico de la familia, de él, diciéndole no, porque este es hijo de tal, este es hijo de tal. Y en ese momento, dice, lo tengo que citar porque es increíble, y en ese momento ella siente utiliza 4 adjetivos, todos increíbles. Se sintió un gap, ¿no? Como un espacio, como que se abrió algo, ¿no? Un severance, dice, que es como que una relación se desconecta, ¿no? Después utiliza el adjetivo chasms, que es lo busqué, tipo, lo googleé porque tenía que ver qué era chasm, es exactamente, que es una fisura profunda en la tierra, y después un schism, que es que dos cosas se separan, ¿no? O sea, que se van en lugares opuestos. ¿Qué piensan? Estaba dejando el espacio a ver ahí qué aparecía, pero no, a mí este caso que vos contás siempre me llamó la atención de lo poco. Yo no leí el libro de Hilda, pero sí algunas intervenciones y algunas cuestiones que se escribieron después sobre el libro. Em, pero ese momento en el que ella va, aunque, ¿no? Que va el día de que está bien asitiado y demás, eh, creo que ahí hay algo de esa intervención que hace Freud, que se pone a hablar de otra cosa, que siempre me quedó dando vueltas como un modo de intervención eh, que tiene mucho que ver con la cuestión de la posición del analista. Mira, sí, Más que otras, porque digo todas, ¿no? Por supuesto, pero esa yo siempre la pude asociar muchísimo a ese, lo que le decíamos la última vez, de sostener de alguna manera el fuerte, ¿no? De no salirse de la posición. En eso me quedé pensando, sí. a mí, Mm. exactamente. Igual, sabes que es muy interesante porque me parece que diste con el clavo de lo que al menos a mí me parece importante decir, resaltar. Que no es que Freud se puso a hablar de cualquier otra cosa al azar. Se puso a hablar de que ella no es única para él. Que de hecho hay algo mucho más importante para él en el mundo, en la realidad, ¿no? Entonces, en ese punto es muy interesante porque él ubica única para mi madre, después le da el lugar de única, y después, en este acto, se lo saca después de que hay todo vamos a decir, durante 4 años, efectivamente hay un análisis que se sostuvo en relación a ese lugar. Eh,
Y por eso es que me parece importante volver a esto después de la última clase y sosteniendo la idea de que el deseo del analista es esta función que sostiene la distancia entre el ideal y el objeto. Porque para mí esta intervención, que además a mí lo que me parece increíble es que es ella la que lo haya relatado, ¿no? Que esto sea lo importante para ella. Después de esto ella dice que sintió una separación, ¿no? Como un movimiento de placas tectónicas, o sea, ¿qué? Y después de eso sintió un alivio, se alivió, sintió que... ¿no? Yo tengo muchas cosas para pensar de esto, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto esto es un análisis, vamos a decir, como lo pensaría Lacan, el final de análisis, ¿no? De la desintegración del ultimísimo objeto, ¿no? Que ahora vamos a ir un poco en esa dirección, pero es decir, para alguien que tenía alucinaciones visuales, ¿no? A mí me parece que es muy interesante, sobre todo, bueno, no sé, por ahí no, ¿eh? Por ahí era lo que tenía que pasar, pero a ver, decime, Ana. No, iba a decir que en relación a lo que dije recién, este comentario que hiciste, eh, vuelve otra vez la cuestión de esto que dice Lacan casi al pasar, al final de un capítulo, no me acuerdo cuál, pero de este seminario, y que retomamos la última vez, esto de la importancia de que el analista siempre tenga un deseo a mano, ¿no? Un deseo bien provisto. Un deseo bien previsto, ahí me faltaba esa parte. Esto de que Freud le dice, che, pero no sos única para mí. Yo creo que hay algo de eso que se pone en juego. Me hace acordar a alguna intervención de algún profesor pensando en esto de la importancia de que la posición del analista se sostenga a través de este deseo por afuera, digamos, porque no es un deseo que entra en juego, sino que entra en juego de manera indirecta, digo, porque está por afuera. Y era algo así, bueno, este profesor citaba una frase de Oscar Wilde, que ahora no me acuerdo de si la dice él, si es un personaje de Oscar Wilde, pero que dice algo así como, hace referencia a la importancia de tener más de un vicio porque uno solo es demasiado, ¿no? Porque él hablaba un poco de esto Buenísimo. de los psicoanalistas demasiado psicoanalistas, ¿no? Los psicoanalistas que lo único que hacen es hablar de psicoanálisis, dedicarse, digo, el total de su trabajo que sea la clínica, ¿no? Eh, bueno, que haya un deseo por afuera, él ponía este ejemplo, ¿no? Que eso es lo que salva de alguna manera la transferencia y que la posición del analista se pueda sostener. Hasta incluso me hace pensar en la posición materna, ¿no? La mujer salvando a la madre de comerse a su hijo vivo. Bueno, eso, no, pensaba en eso, en la importancia del deseo por afuera, que me parece que podría llegar a pensarse en esta intervención que hace Freud. Sí, sí, a mí me parece que estos tres momentos lógicos, ¿no? El identificar el única para mi madre, después decirle usted vino a ocupar su lugar, además porque son como todas cosas que, es decir, Freud lo recorta y no es que se lo dice, es decir, no es que se lo dice, ah, yo recorto estos sueños que usted es única para su madre. ¿No? Al menos no queda explícito eso en el testimonio. ¿No? Y después le dice, usted vino a ocupar su lugar, ¿no? ¿Y cuál lugar? ¿Qué es la hora? ¿O qué? Y después hace esta otra cuestión, que es, ¿no? Decir, no, pero usted conoce a mis nietos, usted ha visto a mis nietos, ¿no? Además de que yo pienso que hay algo de vamos a decir, hay algo de la escena que es un poco terrible, ¿no? O sea, los nazis están en Viena. Ella en verdad, o sea, era muy peligroso irlo a ver a Freud ese día, era como, ¿no? ¿Cómo la gente no va a estar como, eh, ¿no? La secretaria, él mismo preguntándose, pero usted por qué vino para acá? Eh, bueno, voy a dejar el caso ahí,
tipo latente, y voy a hacer vamos a decir, el recorrido por el último encuentro, la última clase que da Lacan del seminario. Estoy un poquito quemado. Si estoy yendo a 1000 por hora o empiezan a suceder cosas que no me entienden, por favor, Ana, Bárbara, Helen, no duden en interrumpir y en preguntar. Inclusive Sí, yo ahora, si hay preguntas. ahora te iba a decir que ahora que entramos al último capítulo y encima que vamos a hablar del duelo, podemos ir con un poco de más de pausa. Sí. Es que pero estoy muy al palo, sí. No, hasta ahí estuvo muy bien, justamente porque era un recorrido de lo que fue el grupo en general de lo que venimos hablando, pero tal vez ahora por ahí estaría bueno. Me puedo distender un poco más, está bien. Bueno, en esta última parte del seminario, todo está titulado, al menos Paidós lo hizo así, lo llamó el capítulo, toda la parte del I mayúscula, que es el ideal, y el A minúscula, que es el objeto. En la introducción, Lacan hace yo extraje dos cosas de la introducción que a mí me parecieron importantes. La primera está en la página 428. Dice, se trata de lo que se encuentra en el meollo de la respuesta que el analista debe dar para cumplir con el poder de la transferencia. Esta posición la distingo diciendo que, en el lugar mismo que le corresponde, el analista debe ausentarse de todo ideal del analista. ¿No? Volvemos a la cuestión, ¿no?, anterior. De lo que estábamos hablando de la I mayúscula, ¿no?, o del ideal de la masa psicoanalítica, ¿no?, a la que Lacan hace, ¿no?, hace una crítica, ¿no?, trayendo psicología de las masas, ¿no?, toda una parte en la que está cuestionando a los analistas en verdad en relación ¿no?, a eso que se hace, que es como una especie de iglesia o de ejército. Pero a mí, la primera parte que me llamó mucho la atención, porque he encontrado entre algunos colegas como cierta resistencia a la idea de poder, ¿no?, o que el analista ejerce un poder, está ahí, ¿no? La respuesta que el analista debe dar para cumplir con el poder de la transferencia, ¿no? No es el poder del analista con el que debe cumplir, es el poder de la transferencia, ¿no? Y me parece que el título de Dirección de la cura y el principio de su poder, hay algo de eso que también se deja ver, ¿no? Es decir, efectivamente es un lugar desde donde se ejerce un poder. Ahora, me parece que el principio de lo que, al menos de la revisión que sucede hoy, es importante entenderlo. No es, vamos a decir, no es el poder de la Schwarzenegger, no es el poder de pensar que uno sabe cuál es el bien supremo, ¿no?, lo que está bien para el paciente y el camino que debería desandar, sino el poder que implica ubicarse ahí para que el analizante pueda, en lugar de amante, primero identificar lo que le falta, ¿no? Y en relación a eso se arma un tratamiento psicoanalítico, ¿no?, ubicar precisamente cuáles son esas cosas que le faltan. Bueno, y otra cosa que a mí me parece muy importante traer, está en la misma página, dice, Platón se refiere al saber como la única garantía, el saber como la única garantía de que lo que aborda conservará la mesura. Decía que en Grecia el concepto saber era mucho más explícito en relación a esto, ¿no? O sea que saber implicaba la mesura precisamente del contenido de ese saber, ¿no? Como a mí, yo recién terminé un curso que terminó con los discursos del inconsciente, ¿no? Y es muy interesante, justo en el discurso del analista, ¿no?, que está arriba, y lo que está abajo es el S2, que es el lugar que el S2 o el saber está en lugar de la verdad.
queda claro que hay algo de eso que no está expuesto y que además está como, ¿no? Como que la verdad ocupa un lugar más bien como opaco, como que no hay tal cosa del analista, no es que se reserva un monto de verdad y esa verdad termina emergiendo, ¿no? Es como que hay algo ahí de eso que se sostiene más bien como en reserva, ¿no? Como... Y bueno, decía que en Grecia y Platón tenía esto bastante claro, ¿no? Saber que conserva la mesura. Bueno, luego de esta introducción, Lacan hace un repaso por la noción del objeto, que según él no ha dilucidado, ¿no? Y se refiere a Abraham y a Winnicott. Eh, y bueno, y en unas clases anteriores se despliegan un par de ideas en relación a esto, que a mi gusto son un poco dispersas, porque bueno, como, o sea, Lacan podría ser un sinónimo de dispersión, a veces. Yo estoy siendo muy polémico, pero bueno, es el final, como que puedo derrapar. Eh, pero acá apuntó algo específico y usa de ejemplo los cuadros, las ilustraciones del nacimiento de Venus, donde toda la energía libidinal, como que toda la parafernalia con la que es representada el nacimiento de Venus, eh, que un poco lo que viene a revelar es que ahí no está el falo, ¿no? Dice, allí donde suponemos el falo simbólicamente es precisamente donde no está. A mí me parece interesante que, primero a mí siempre me resulta muy interesante cuando Lacan vuelve a los términos freudianos, ¿no? Que son como medio caricaturescos en relación a investimiento, ¿no? A energía libidinal. A mí me llama mucho la atención cuando Lacan habla así, porque él no es nada así, ¿no? Es como más, le gusta más pensar como en topologías y dimensiones. Eh, pero bueno, ¿qué quiere decir Lacan haciendo esta revisión de los conceptos de investimiento? Que yo pienso que es directamente proporcional la libidinización de un objeto en relación al segundo momento del narcisismo que ya vimos hace un par de clases, que es donde se desprende la libido del yo. Y después dice, en la página 481 dice, la reserva del amor objetal es la sombra narcisista. Acá hay un gráfico en esta página que a mí me parece que ilustra un poco mejor. Ahí está. Que es que, por ejemplo, acá estaría el falo, ¿no? Y en el segundo momento del narcisismo lo que sucede es que toda esta energía que está acá en la puntita, como que se abre, ¿no? Pero justo acá no está el falo, está acá. Lo que pasa es que es una, vamos a decir, es una consecuencia, ¿se ve ahí? Sí. Ajá. Que es como toda una consecuencia de los momentos, ¿no? Del paso de la libido, de la primera, vamos a decir, del primer momento del narcisismo al segundo, que es algo un poco, vamos a decir, trabajoso, pero bueno, ya lo trabajamos en otra clase y acá lo traigo porque quiero hablar del objeto y cómo ciertas cuestiones entran en juego en ese sentido. Eh, ¿Por qué es importante hablar de esto? Me preguntaba yo, ¿no? Decía esto del narcisismo, investimiento de objetos, que es como, ¿no? Y es porque hay algo de este movimiento, justamente, es decir, si hay investimiento de objeto, que no es que toda la libido se queda del lado del narcisista, vamos a decir, ¿no? Como en la esquizofrenia, ¿no? Que toda esa energía está adentro, entonces uno empieza a alucinar como un intento de colocar eso afuera. ¿Qué sucede? Que toda esta energía libidinal, toda esta energía libidinal de objeto va a pasar al lado del analista. Por eso que es importante decirlo, ¿no? No solamente los ideales de esta cuestión, vamos a decir, toda esta cuestión simbólica, todo este armado simbólico va a pasar al analista, sino este investimiento también. ¿No? Entonces, dice Lacan, no puse la página, pero es una cita, dice, el horizonte de la relación con el objeto no es ante todo una relación conservadora. Se trata de interrogar al objeto de lo que lleva en el vientre. Esto se desarrolla en la vía por la que el objeto es interrogado hasta las profundidades de su ser, solicitado para que se muestre en lo que tiene más oculto para rellenar esta forma vacía y como tal fascinante.
Ahora yo les pregunto, ¿quién interroga al objeto hasta las profundidades de su ser? Porque esto no lo dice, es muy interesante, Lacan no habla de esto, ¿no? ¿Quién interroga? Tal. Y hay algo muy interesante que es una idea muy contemporánea en algunos colegas y amigos que tengo acá en Buenos Aires, que es la idea de que el sujeto es el paciente, ¿no? ¿No? Y a mí me resulta muy interesante esa crítica, ¿no?, a esta idea, porque pienso que hay algo en relación al sujeto que justamente se juega en esa relación, entre el analista y el analizante. Entonces, por eso es que pregunto, ¿quién interroga al objeto hasta las profundidades de su ser? Me parece que es interesante empezar a pensar que se hace en esa relación se interroga. Es decir, no es que hay algo y por eso también traje el caso de Freud, en el que hace estas intervenciones muy extrañas, que están, vamos a decir, en el opuesto extremo de la abstinencia y la neutralidad, porque no es que se quede, vamos a decir, sin interrogar justamente eso que tiene en la barriga. En la página 433, Lacan dice, ¿hasta cuándo puede el objeto soportar la pregunta? Quizás hasta el punto en el que se revela la última falta en ser, hasta el punto en el que la pregunta se confunde con la destrucción misma del objeto. Tal es el fin. Es muy fuerte que estemos hablando de, ¿no?, de duelo. Así se llama el título del último. Claramente es como un momento, Lacan está hablando de un momento ya de lo último, inclusive de destrucción. Es muy fuerte. Yo pienso que lo que se destruye ahí justamente es la relación que hay, el lugar que tiene el analista. Pero bueno, sorry por los spoilers. Si ustedes tienen ideas, si se les ocurre algo, chicas, daría bueno algún input. Dice, y bueno, ya al final de esta cuestión, en la última parte de esta clase, vuelve a entrelazar también el ideal y el objeto. Es muy interesante cómo esto, como inclusive en la teoría, por eso es que dice Lacan que la función del analista es separar, que la función del deseo del analista es separar el ideal del objeto, porque como que, como que la intención es que colapse, ¿no? Como que naturalmente, y lo que sucede al principio de un análisis, es que el ideal y el objeto están en el mismo lugar. Eso es la hipnosis, dice Freud. Están en el mismo Sí, lugar ideal y objeto. algo de eso es lo que decíamos la otra vez en relación a qué función tiene ahí el analista dentro de otras, ¿no? Pero que a través de la transferencia posibilite que eso se separe, ¿no? Y lo pensábamos como el obstáculo, yo lo había dicho medio en esos términos, obstaculizar lo que hace fusión, ¿no? Pero bueno, creo que va un poco en esa línea también. Hay algo que iba a decir, que no me quería adelantar porque no sabía si vos lo ibas a traer, que es esto que él se pregunta un poquito después de lo que leíste recién, en la página 334, en relación al deseo, ¿no? Porque recién estábamos hablando de que se pregunta, ¿hasta dónde se puede llegar esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puede soportar la pregunta sobre, bueno, sobre esto? Y ahí se arma otra pregunta que es la del deseo, ¿no? Y ahí, bueno, él dice esto que me parece importante retomar, ¿qué es esto? Lo voy a citar, lo voy a leer. ¿No sería más simple que el sujeto dijera yo deseo, ¿no? Pero decirlo no es tan simple. Por eso todos los rodeos, incluso por eso los rodeos de Lacan, ¿no? Hoy hablamos mucho de eso. No es tan sencillo decirlo. Dice, es mucho menos simple, lo saben ustedes por su experiencia, que decir yo amo, ¿no? Y esto es algo que aparece tanto en la clínica, por eso yo lo había marcado y lo quería, antes de que avances, al menos nombrarlo, por favor. porque se pone ahí mucho en juego eso, ¿no? En la clínica. A mí me ha sucedido con pacientes, por ejemplo,
bueno, un ejemplo muy específico, pero que a la vez se puede generalizar. Mujeres en situaciones de violencia de género, ¿no? Ujú. O que sean violentadas y demás, aparece esta pregunta sobre cómo puede ser que yo me dé cuenta de que este lugar, yo no puedo seguir acá, y algo de la pulsión, ¿no? Pero bueno, sigo porque lo amo, ¿no? Mm. Tanto más sencillo quedarse del lado de ubicar lo que uno ama, que después habría que también interrogar eso, pero para no encontrarse con el deseo, ¿no? Incluso como modo de resguardarse Mm. mismo del deseo. No, eso iba. No quería dejar pasar. Por favor. No, sí, además porque yo, como estoy tipo así, muy probablemente lo haya dejado pasar. Es muy interesante lo que dices. Hay una parte que muy probablemente no la encuentre porque, bueno, ah, está un poco más al final. Y creo que tengo acá la cita, sí. Voy a llegar a este punto que me parece muy importante. Y volvemos sobre esto que me parece esencial, además de que, vamos a decir, la mitad del seminario este es justamente el tema del amor, ¿no? Es decir, hay algo acá que el amor, que parece que que el amor parece ser como una reparación ante esto, ¿no? ¿No es más fácil decir yo deseo? Parece que no. Bueno, se entrelaza otra vez al final de esta cuestión el ideal y el objeto. Dice, la función del ideal del yo preserva el yo ideal, ¿no? Que es como toda esta, la parte más imaginaria del analista, ¿no? Que es como alguien sólido, vamos a decir, que tiene algo adentro, tiene un ser. Y esta me parece que es un poco, que hace un poco más clara esta relación entre el ideal y el objeto. Dice, hace falta construir un soporte en el otro, en el gran otro, ¿no? Al menos acá lo escriben con O mayúscula. Hace falta construir un soporte en el otro, del que depende que la FOR prenda o no lo haga. No hay modo ningún otro de que el sujeto subsista. Es decir, el sujeto, me parece importante subrayar otra vez, del sujeto este que estamos hablando. El sujeto que es la relación entre nariz y analizante, ¿no? Sin un otro, sin un gran otro, este sujeto no subsiste. Es decir, que no hay posibilidad de que haya asociación libre, ¿no? Inconsciente, es decir, que haya efectivamente un tratamiento analítico que se desarrolle, sin un otro plan. Por eso es que hay algo ahí del ideal del yo que es importante. Y bueno, ahora les comento una cita que es como ya de las últimas tres del seminario. Dice, en cuanto al duelo, no cabe duda que su longitud, su dificultad, se debe a la función metafórica de los rasgos conferidos al objeto de amor en la medida que son privilegios narcisistas. Freud insiste y se asombra de esto, ¿no? El duelo consiste en autentificar la pérdida real. Este concepto, o sea, este verbo me parece muy interesante, ¿no? Autentificar la pérdida real, pieza a pieza, pedazo a pedazo, signo a signo, elemento y mayúscula, o sea, ideal a elemento y mayúscula, a ideal, hasta agotarlos. Cuando está hecho, se acabó. Y esto me parece, o sea, esto es lo que me parece como, o sea, que, por ejemplo, Lacan cita acá duelo y melancolía, y es muy interesante, es decir, cuando hay algo de ese duelo, ¿no? Porque podemos volver al caso de Hilda, ¿no? Es decir, ¿qué sucedió? Casi es como si Freud se hubiera acabado su propia tumba en este caso, ¿no? Dijo, usted que estaba sostenida en el lugar de única para mí, ¿no? ¿Yo qué le voy a decir? Mis nietos, que está Pepito, que está... Y es muy... A mí lo que me parece interesante y a veces admirable además de Freud, primero que no contó este caso, ¿no? Es decir, le salió bien, uno le salió bien, y no echó el cuento, ¿no? Echó el cuento de los que le salieron mal. Y esta cuestión, ¿no? De equiparar
algo del tratamiento analítico con un duelo, pero ¿cuál es el duelo? El duelo es del analista, del lugar del analista. ¿No? Voy a volver a leer la cita porque me parece que es muy ilustrativa, además muy clara. Dice, en cuanto al duelo, no cabe duda que su longitud, su dificultad, se debe a la función metafórica de los rasgos conferidos al objeto de amor. Vamos a decir, los que están investidos justamente en el analista. En la medida que son privilegios narcisistas, ¿no? Son parte como del aparato libidinal, como de la economía libidinal de este caso en específico. Freud insiste y se asombra de esto. El duelo consiste en autentificar la pérdida real, pieza a pieza, pedazo a pedazo, signo a signo, elemento ideal a elemento ideal, hasta agotarlos. Cuando está hecho, se acabó. No. Y como coda, como final, o sea, Lacan es muy dramático acá, ¿no? Es como que uno dice, lo pensó y quería terminar, no sé, con notas agudas y ser dramático. Dice, lo que Sócrates sabe, y el analista al menos debe entrever, es que en el plano de A minúscula del objeto, la cuestión es muy distinta de la del acceso a ningún ideal. El amor solo puede rodear esta isla, este campo del ser. El analista, por su parte, solo puede pensar que cualquier objeto puede rellenarlo, ¿no? Esta es como la apuesta socrática, ¿no? Como le dice Alcibíades, no, mira, es Agatón, es con Agatón, no es que yo tengo algo en la barriga. No, más adelante dice, no hay objeto que valga más que otro. Este es el duelo cuyo alrededor se centra el deseo del analista, ¿no? Es como si el analista tuviera que pasar por este duelo primero, ¿no? Que no hay un objeto que valga más que otro. Pero primero lo tiene que saber él. Es muy loco esto. Yo no sé si lo entienda del todo, inclusive. Y ya más al final dice, al final del banquete, ¿a qué punta el elogio de Sócrates? Al tonto entre los tontos, el más tonto de todos, el tonto integral, ¿no? Y tengan en cuenta que es él a quien se le concede que diga, bajo una forma ridícula, lo más verdadero que hay sobre el amor. No sabe qué dice y no por ello deja de ser objeto amado. ¿No? Y bueno, y si necesitábamos más drama, efectivamente termina diciendo, puedes tener la experiencia de saber hasta dónde osarás llegar en la interrogación de un ser, a riesgo en lo que a ti mismo se refiere, de desaparecer, ¿no? Como está diciendo, si ustedes van a empezar un análisis, ¿no? Si van a recibir pacientes y empezar un análisis, dense cuenta que la interrogación de ese ser los va a llevar a su misma desaparición. Un poco lo que está diciendo es, desde el momento uno, se tienen que empezar a cavar esa tumba. Tienen que empezar a pensar que algo de ustedes de ese lugar se va a empezar a diluir. Y bueno, a mí me parece esto muy valioso. Tengo un par de ideas en relación a retornar a la cuestión del caso, pero falta 1 minuto y medio para terminar este Zoom y les quería invitar a que cerremos y volvamos a entrar y Dale, le demos volvemos a entrar. y hagamos como un par compartamos un par de ideas y después terminamos. Dale, nos vemos. Por el mismo, ahí ya nos vemos. Quería saber si hasta este punto tenían algún comentario, una pregunta. Qué pregunta es inevitable, pero bueno, además cómo hacerlas. Pero bueno, ¿cómo estás, Helen? ¿Qué tal? Milo, aquí encantada, encantada de oírte. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¡Ay, qué belleza! No, agradeciendo el honor de estar aquí hoy oyéndote. Y nada, pensando porque hay como muchos temas juntos. Sí. Sí, bueno, obviamente yo estoy llegando al final, pero dice transferencia, narcisismo, duelo, o sea, como
como todo junto, pero a la vez distinto. Y bueno, cada vez me gustó mucho cuando a Ana Laura, es que se llama la otra chica, sí. Sí, Ana Cuando, Laura, ¿cómo estás? hola, cuando diste el ejemplo de cómo se ve esto en los casos, me encantaría justamente poder trasladar, si se quiere, los puntos principales de lo que he escuchado como algún ejemplo en la clínica. Em, Porque bueno, sí que a mí se me ocurren varios, de incluso los que veo, pero sí me gustaría como Si quieres traer tipo al menos alguna referencia, alguna viñeta de un caso, sería ideal. no, bueno, Justo, se me justo, venía mucho a la mente el trabajo en el hospital, en el hospital psiquiátrico con los pacientes y lo que decía sobre el discurso cuando está ese gran otro es necesario porque si no el sujeto no puede existir. Y es justamente lo que veo todos los días allá, o sea, son justamente personas que no están sujetos, pues, porque no hay un gran otro, o sea, tanto así que mi trabajo no es hablar con ellos. Mi trabajo es directo al acto, o sea, vamos a la música, vamos a bailar, vamos a hacer algo, juego, pintura, porque no hay un discurso que tratar ahí. sí, es muy fuerte. Justamente, o sea, no, es como cuando dijiste eso, yo dije, claro, es que es así. Exactamente. Es decir, para estar sujetado es indispensable un otro. Sí. Inclusive a veces, o sea, cuestionando inclusive el concepto de gran otro. No sé no sé si un gran otro, me parece que al menos un otro par. Eh, Sí, además, perdón, pero además no olvidemos que Lacan en algún momento también define al gran otro como el lenguaje, ¿no? Además. Y el sujeto, y al sujeto lo define como quien está sujetado al lenguaje, ¿no? Quien está sujetado al gran otro en tanto lenguaje, y ahí habla de la cadena significante, ¿no? Que está estructurada, el consciente estructurado como lenguaje y demás, pero también podemos pensarlo así, ¿no? Por supuesto que para que algo del lenguaje y del discurso sea posible, tuvo que haber habido, digamos, algún otro, como dice Milo, ¿no? Pero también podemos pensarlo desde ese lado, porque si no hay el discurso y no hay lenguaje, claro que no hay de dónde sujetarse. Estoy de acuerdo. Yo creo, no sé si entraste cuando estaba hablando del caso de Hilda, Helen, Sí, pero entré y salí, pero escuché la parte donde Freud le dijo la intervención de no es capaz de amarme. claro, Ay, dijo, yo siendo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena amarme. Ahí está. ajá. Sí, un poco yo lo que quería ilustrar en relación, porque me parece que claramente no lo logré, ilustrar son los movimientos que se dan, que sucedieron en el caso, para primero instalar una transferencia en un caso donde no se da, es decir, porque acá hay una idea que a mí me parece muy importante cuestionar, que es la idea, al menos en la que yo en gran parte me formé, que era que la transferencia se da cuando alguien habla y otro escucha. Que ya eso constituye una transferencia. Y me parece que eso a veces sucede, ¿no? Es decir, a alguien le dicen, no, anda al tratamiento con Pablo, que Pablo es un gran analista, ¿no? Y hay toda una suposición de saber, y hay todo, inclusive, ciertos lugares que suceden, a lo mejor en relación a la voz, o en relación a la mirada, en relación a ese caso, pero ¿no? Es como que hay estructuras que están dadas para hacer transferencia. En cambio, hay otras que no. Y por eso es que me parece muy interesante este caso, el de Hilda, porque durante un gran tiempo, un poco lo que Freud constata es que ahí no hay
no es que le esté haciendo al modo del hombre de las ratas, que fue el otro ejemplo, ¿no? Que le dijo, no, es que entonces las ratas entran por el ano, entonces el hombre de las ratas entendió que Freud sabía algo de la crueldad y lo ubicó en el lugar del capitán cruel. No, eso no se da, ¿no? Freud hace una intervención muy extraña, además. Pienso que por eso es que vamos a decir, la crítica, o por qué Lacan apunta al lugar del ideal del yo como el analista en relación a sus otros psicoanalistas, es porque hay algo en relación a esta intervención que es muy sacada de lo que sería un tratamiento cualquiera, ¿eh? Es decir, como un señor, ¿no? Es decir, uno se preguntaría, ¿cómo alguien va al consultorio de alguien a atenderse psicológicamente? Y alguien va a decir, el problema es que yo siendo un hombre viejo, ¿usted no cree que valga la pena amarme? Se aleja bastante del ideal del analista de la época, además, siendo Freud el que dice que hay que abstenerse, ¿no? Y ser neutral. Él mismo o sea, hace una intervención de esta naturaleza. ¿Y qué hace esta intervención? Esta intervención es una interrogación, no es una interrogación al yo de Hilda, es una interrogación a ver si ahí puede emerger un inconsciente. Y que es efectivamente lo que sucede, ¿no? Hilda empieza a tener sueños donde Freud lo que recorta es única para mi madre. Entonces ahí Freud dice, bueno, esto es un rasgo que es muy interesante, ¿no? Es decir, que uno podría decir, este rasgo ¿en dónde está ubicado? Está ubicado en el lugar justamente del ideal, ¿no? El ideal del yo. El ideal para Hilda es ser única para su madre. Y entonces en ese caso, ¿qué es lo que hace Freud? Es muy interesante. Yo no traje esto porque no quería, vamos a decir, como superponer seminarios, pero en el seminario 15 hay un concepto muy interesante que usa Lacan, que lo construye, que se llama el falso acto, que dice que es el acto que instala la transferencia, dice Lacan. Que ese acto puede estar, inclusive, puede ser previo, pero que está. Y en este caso a mí me parece interesante porque cuando Freud le dice a Hilda, le dice, usted vino a ocupar su lugar, ¿no? Cuando el holandés errante se muere, ahí lo que le está diciendo es, usted es única para mí, ¿no? Lo que le está diciendo es, usted viene a ocupar el lugar de única para mí, ¿no? Y justamente la instala, y ahí todo, vamos a decir, el tratamiento durante 4 años se desarrolla bajo vamos a decir, bajo esta transferencia dada. ¿Qué es lo que sucede después, al final? ¿No? Que está bien asiteada, y que Hilda efectivamente va a la casa de Freud, siendo la única que va a la única que sale a la calle en Viena. Que Freud está en verdad muy concertado diciendo, ¿usted qué viene a hacer acá? ¿Usted qué hace acá? ¿No? Y en ese momento es muy interesante, uno no sabe si, vamos a decir, si Freud premeditó esta intervención, si él no había pensado en que estaba bien empezarle a hablar de los nietos, empezarse a correr del lugar del que necesitaba una paciente única, ¿no? Pero el hecho de que le empezara a hablar de los nietos y de los hijos es lo que dice Hilda, que constituyó pero no fue una separación, utilizó 4 adjetivos muy fuertes, ¿no? Gap, ¿no? Que fue como distancia, como un quiebre, como a mí me parece muy interesante lo de chasms, porque es como algo de la tierra, como de las placas tectónicas efectivamente se separaron, ¿no? Y si, vamos a decir, esta cuestión que nos dice Lacan en relación a, yo lo pienso casi como un canon, ¿no? Aunque es como, a veces está mal pensar las cosas así, pero que el canon del deseo del analista es en función de la distancia que hay entre el ideal y el objeto, ¿no? Hay unas lecturas interesantes que a mí me parecen importantes, ¿no? O sea, en algún momento lo que leí en relación a este caso es que Freud sostuvo entre su voz que le decía, bueno, estos son mis nietos, tal, y este rasgo, ¿no? Única para Freud, que justamente lo que hizo fue separar ambas cosas, ¿no? El objeto voz y el rasgo o el ideal, ¿no? Que es única para mi madre. Esa es la lectura que yo he escuchado y que me convence a medias,
Pero sí, lo que sí me parece interesante es que hay algo de ese movimiento, ¿no? Primero fue instalar la transferencia en ese lugar y después separarla, que yo pienso que no es algo que sucede, vamos a decir, yo tampoco lo pienso como un acto, vamos a decir, como acto 1, baja el telón, sube el telón, Freud hace tal, baja el telón, sube el telón, pasa otra cosa, baja el telón, sube el telón, se separa, ¿no? Yo pienso que hay algo en relación a las intervenciones en un tratamiento, en una sesión, que tienen que ser sostenidas en eso. Por eso que yo pienso que al mismo tiempo que en un análisis, algo de este lugar de semblantear, vamos a decir así, el objeto, tiene que sostener el analista, al mismo tiempo tiene que tener allá en el horizonte su velorio, vamos a decir, su misma destitución. Por eso es que me pareció importante traer este caso justo en este encuentro y en relación a esto. Yo no sé, ¿qué piensas tú, Helen o Ana? ¿Qué piensan en relación a esto? Ok. A mí Bueno, se me... No, iba a decir algo muy cortito y sí, sí. así. No, yo me quedé pensando simplemente en esto de la idea de que es algo en el psicoanálisis se puede estandarizar, ¿no? Como esto que decías recién de la abstinencia, por ejemplo, ¿no? Como si fuera algo posible de generalizar, porque a mí me parece que hasta podríamos pensar, porque vos decís esto eh, como que se contraría, ¿no? Freud, que fue el primero en hablar de la abstinencia y después hace una intervención como esta, yo no estoy tan segura, o pondría al menos en duda, si esta intervención se sale tanto de la cuestión de la abstinencia, porque habría que pensar también ahí qué es la abstinencia, con qué tiene que ver, si para cada caso actúa del mismo modo, ¿no? Porque yo creo que incluso en estos 3 pasos que vos marcás, él sitúa esa abstinencia, incluso en el momento final ahí, ¿no? Queda clarísimo. ¿Qué hace usted acá el día que está bien asitiada? Y no, bueno, yo estoy acá ocupándome de mis nietos, ¿no? Me parece que incluso hasta podría ponerse en... Me parece interesante para poner en cuestión estas cosas tan como hechas masa, palabras hechas masa que se han estandarizado en la historia del psicoanálisis, ¿no? No me parece que una cosa contraría a la otra. Eso quería decir. Interesante, me gustó eso, claro, es verdad. Y claro, se está absteniendo de... Es muy interesante porque le da el lugar, ¿no? Le dice, usted vino a ocupar su lugar de una manera muy enigmática, ¿no? Casi como no diciéndoselo, ¿no? Uno no sabe si es por la hora que viene a ocupar el lugar o qué lugar es el que viene a Sí, ocupar, sí, ¿no? sí, Y porque después, después... perdón, está esta lectura muy literal de lo que es abstenerse, ¿no? Analistas que, qué sé yo, ni siquiera, no sé, un paciente en un ataque de tos no le ofrecen un vaso de agua porque no vaya a ser que, ¿no? Es como una lectura medio, sí, literal. Tal vez O incluso analistas que no hablan por 2 años, ¿no? que no hablan, ¿no? Bueno, eso iba a decir, que por ahí la abstinencia podríamos interrogarla un poco más, y yo no la dejaría tanto del otro lado de la vereda, de la otra vereda de esta intervención que hace Freud. Eso. Muy bueno. Muy bueno, sí, súper, totalmente de acuerdo. De hecho, lo pensaba también un poquito como, es como un arte, como todo arte, es como esos 3 tiempos, o sea, como esos 3 tiempos jugándose a la vez y en cada sesión. Y pienso que el analista puede como moverse de esa abstinencia en tanto se sabe que puede abstenerse, o sea, como en tanto sabe cuál es el límite que tiene que manejar o que ha de manejar, en tanto sabe que lo puede volver a poner, no cuando quiera, sino cuando sabe que lo tiene que hacer, en tanto lo tiene muy claro, allí puede salirse de esa posición como un vaivén, no a voluntad, sino
en tanto el arte de guardar ese, si se quiere, voy a usar una palabra muy, muy comercial, pero en tanto, si se quiere, ese balance, ¿no? Entre ser activo, porque, a ver, una de las cosas que está claro es que estamos tratando con seres humanos, o sea, es un ser humano, es lo que acaba de decir Ana Laura. Si se está ahogando y si se ve que se está Claro, muriendo, yo no voy a abstenerme porque la abstinencia, ¿no? porque tiene que ver O con sea, otra cosa, pareciera, además. entonces también, ya va, tienes enfrente a un ser humano, estás tratando con una persona, o sea, ¿a qué punto también cuidar en qué punto puede ser iatrogenizante esta abstinencia? ¿En qué punto puede ser peligrosa? Estoy de ¿No? acuerdo, estoy de acuerdo. Em, y en qué punto también se cae en una suerte de entender lo que tú decías, Ana Laura, jugar a eso más literalmente y enfocarse solo en ese punto literal de no me voy a mover, no voy a hablar por 2 años, no te voy a dar el vaso de agua, no te voy a dar no sé, no te voy a abrir la puerta, no te voy a decir buenos días, porque tengo que estar en un papel, ¿no? En el falso acto que tú decías. Y yo pienso que justamente el analista que puede jugar con no ser tan rígido es aquel que justamente puede ocupar ese lugar que tú decías de haber pasado él mismo por ese duelo, saber que él mismo no puede ocupar ningún objeto, ningún nada, de que lo real existe. En Absolutamente. tanto el analista sabe en sí mismo y ha realizado eso en sí mismo, se va a poder mover. Y se va a poder mover porque lo puede procesar también. Habiendo él siendo él un sujeto, habiendo él hecho su análisis y habiendo él procesado todo su recorrido, puede ser menos rígido con eso, ¿sabes? Porque ya no se juega ni siquiera se juega curar al paciente. Sí, entonces es Sí, de como acuerdo. puede eso, perder esa rigidez y entender en dónde puede balancear ambas posiciones y hacia dónde y en qué momento, o sea. Y pienso que lo del saber que es un humano es muy importante. O sea, creo que estoy segura que eso es primordial. Qué genial que lo digas, porque yo también estoy de acuerdo con que con que hay gente que se le olvida. ¿Sabes qué? Rápidamente, mientras estaban ustedes dos hablando, hice esto, que no sé ni se va a ver, ni si se va a entender, mucho menos, pero son los discursos, o sea, o sea, seguramente los conocen, están familiarizados, pero yo acabo de terminar un curso que tenía que ver con claro, la posición de la lista, con la posición de la lista, y las últimas 3 clases fueron de los discursos. Y hay una hipótesis que he escuchado últimamente mucho, que me parece muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Es decir, este, este es el discurso del analista. ¿Está al revés o se ve como corresponde? Está Se bien. ve como corresponde. Ahí Sí. está, El A perfecto. arriba y el S2 abajo. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que he escuchado que me parece muy interesante? Que el discurso del analista no es que sea este. O sea, no es que el analista se puede quedar acá siempre, ¿no? O sea, Ajá. esto lo que sucede es que produce S1s, ¿no? Y que bueno, que es un momento interesante, pero que el lugar del analista, vamos a decir, los movimientos que tiene que hacer el analista son precisamente pasar, o sea, que el verdadero discurso del analista está en el pasaje entre cada discurso. Es decir, que el Los analista giros de cuarto, ¿no? exactamente, que en un análisis de lo que se trata es de modificar, ¿no? Que el analista, en lugar de la gente, ¿no? Que es el que causa un análisis, porque, vamos a decir, es el que dirige la cura, tiene que pasar por estos lugares. Es decir, no es que el analista esté, vamos a decir, todo el tiempo histerizado, ¿no? Tipo, tirando S1s, tirando máximas.
tampoco eso, ni que esté también ubicado acá en el discurso universitario, porque tampoco es el analista que tiene que, pero a veces el analista tiene que hacer eso, ¿no? Cuando dice, bueno, usted tiene que venir acá a hablar porque esto acá se habla, así uno se van descubriendo cosas, qué sé yo, ¿no? A veces el analista tiene que decir eso, y a veces el analista tiene que ocupar este lugar, ¿no? Que es ser objeto que se queda callado para que empiecen a salir los S1. Y hay algo, ¿no? El profesor que tenía comentaba de esta intervención de una analista, Margaret Little, se llamaba, que es una intervención muy famosa, ¿no? Seguramente la han escuchado, que es la que en un caso, ella tenía como una paciente muy melancolizada, y le dice a la paciente, no sabe la pena que me da que usted esté así. En verdad no sé qué hacer con usted. No tengo idea, no se me ocurre. Y ahí, ¿dónde está ubicado el analista? En este lugar, en el lugar del sujeto barrado, ¿no? El analista se presenta completamente barrado ahí. Y eso tiene unos efectos tremendos. Vamos a decir, en Margarita tiene pero a mí también me ha pasado, ¿no? De decir en un análisis, la verdad es que no tengo idea, no sé, voy a llamar a un psiquiatra, vamos a ver qué hacemos porque no se me ocurre. Y los efectos que eso tiene son muy interesantes. Por eso es que vamos a decir, esto que trae Helen, a donde apuntas, me parece muy interesante. Por supuesto, no es un para todos, ¿no? Me parece que queda más claro. Es decir, hay casos donde sostenerse en el lugar del objeto, la gente que produce la barra y, ¿no? Y los S1, ¿no? Hay casos donde avanzan bastante tranquilo en eso y de vez en cuando habrá uno que hacer un movimiento, pero hay otros donde, ¿no? Y me parece que ahí también lo que se pone en juego es el tema estructural, porque, ¿no? ¿Desde qué lugar nos paramos para decir, no, este es ¿no? Un concepto que a mí me parece a veces muy desorientador, ¿no? Que es el de psicosis ordinaria, que es como, bueno, ajá, entonces, ¿cómo podemos interceder ahí si, ¿no? ¿Qué? No, somos objetos, nos barramos, no decimos, ¿no? Y lo que no se permite es que precisamente hay algo de la estructura que empiece a caminar en la dirección de un análisis. Pienso yo. Creo que esto... ¿Cómo dicen? Son muchas cosas, es eso, la estructura. Sí, el asunto estructural. Luego también pensaba en el contexto. En el contexto y en la era en la que estamos. No sé si alguien va a tolerar el analista callado mucho tiempo en este momento de la historia. No, ni el analista, usted, lo que pasa es que usted no, porque no cree que valga la pena amarme, ¿no? O sea, eso tampoco. O sea, no, o sea, ¿quién tolera eso? Me dice, señor, váyase a su casa. Es como, en verdad son muchos elementos. Yo pienso que si se toma algo por aislado, se cae en el peligro de no ver la pintura, ¿sabes? La imagen completa, o sea, ves una partecita y no tienes idea. Sí, ese es el problema un poco de lo que decíamos de la estandarización, ¿no? De querer estandarizar. Bueno, que bien lo tenemos muy, muy claro con los manuales, ¿no? Y esta forma de diagnosticar anglosajona que cataloga y clasifica, y ahí el sujeto la persona, ni siquiera el sujeto, la persona desaparece, ¿no? Yo pensaba en relación a esto que vos decías recién, me hiciste acordar a un paciente que tuve, que era un paciente que estaba muy grave porque tenía una enfermedad, tenía diabetes muy avanzado, y estaba ya esperando el trasplante, ¿no? En últimas instancias. Y es un paciente que empieza el tratamiento en esas circunstancias, ¿no? Ya en los últimos meses de su diálisis. Y además era un paciente muy, con cuestiones muy de sobreadaptación, ¿no? Podría decir hasta narcisistas. Era muy difícil el tratamiento, no era una neurosis de transferencia así, sencilla y clara como las que podemos pensar, o las que presentaba en general Freud.
Y fue muy difícil hasta que en un momento a mí se me ocurrió, justamente en los términos en los que recién mencionábamos, decir algo así como que yo estaba muy preocupada, ¿no? Que estaba muy preocupada porque además él había empezado a faltar a las sesiones de diálisis y eso le traía muchas complicaciones físicas que podían llegar a ser hasta incluso mortales. Y que yo estaba muy preocupada y que me parecía que si íbamos a seguir en el tratamiento, yo le iba a proponer que hiciéramos 2 sesiones semanales en principio y además incluir una intervención psiquiátrica, ¿no? Ahí las cosas viran 180 grados, ¿no? No 360, pero, porque Un no, si cuarto, no llegaríamos al un mismo, cuarto, claro, un cuarto de... un cuarto, ¿no? Y ahí empieza a aparecer otras cosas. Eso por un lado. Y después pasa esto otro que vos decías, Helen, y que también creo que mencionaba Milo, en relación a ubicar el contexto, ¿no? Lo que le pasa con la psiquiatra, que es una psiquiatra que yo tengo que buscar por otros lados porque este es un paciente que yo tenía por una institución, él pagaba un bono, no podía pagar una psiquiatra particular, bueno, era todo un asunto bastante complejo, socioeconómico. Finalmente consigo a alguien que más o menos me parece se puede funcionar, pero esta psiquiatra, está bien, era una mujer muy formada, que encima yo cuando hablo con ella me da unas indicaciones que a mí me sirvieron mucho. Realmente creo que me sirvió más a mí que a él hablar con ella. Pero él va a un par de sesiones y después viene y me dice que no va más, porque ella no lo escucha, porque está muy posicionada en un lugar. Yo entiendo que esta mujer tenía una formación psicoanalítica, ¿no? Pero muy en un lugar de no hablar, por ejemplo, o de retarlo, aparecía algo del reto cuando él faltaba alguna sesión, ¿no? Está bien, intervenciones que uno podría pensar en una neurosis clásica, sin este contexto, sin que él estaba a punto de atravesar una operación de doble trasplante gravísima, ¿no? Entonces él se va, no tiene más las sesiones con la psiquiatra y nosotros seguimos con las 2 sesiones semanales, que por suerte ya, esta modificación ya se había armado y no se desarmó. Pero yo me quedé pensando, ¿no? Primero me pregunté si qué estaba haciendo mal yo, si la psiquiatra estaba más orientada que yo. Por supuesto se me armaron un montón de cosas por ese lado, pero después de supervisarlo, algo de esto apareció, ¿no? Que está bien, como el estándar de lo que esta mujer había hecho por librito iba bien. Lo que pasa es que este tipo, digo, no era el momento para ponerlo a él a cuestionarse. Digo, el tipo estaba realmente, ¿no? La pulsión de muerte estaba muy presente. No era el momento para ponerse, como decía Milo, en el discurso de psicoanalista, ¿no? Exacto. Bueno, nada, me acordé de esto y incluso se me aclaró un poco más a mí después de lo que dijiste, Milo. Claro, porque ahí fuiste humana y dijiste, estoy preocupada. O sea, eso es más amoroso que lo que Freud le dijo a la, ¿cómo se llama la paciente de Freud? Hilda Doolittle. A Hilda. O sea, fue amor, ni siquiera en palabras, fue amor, fue una demostración de amor que en el borde de la muerte pienso que es lo único que podría sostener al menos esas 2 citas semanales. No hay más, o sea, no hay otra posición que jugar ahí. Y muchas veces es tan desorientador no entender eso. Yo también lo creo. Sí. Sí, porque a veces yo me preguntaba, digo, ¿esto es un análisis? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Estoy yo realmente en la posición del análisis? No. No ahora. Hubo momentos, ¿no? Que tal vez algo se dio, pero se dio y se dio, las 2 cosas. Pero bueno, ubicar también que no era el momento, ¿no? Para ponerme en posición de asocie o algo de esto, ¿no? No. Exacto. Exactamente. Y Sí. además viste eso, tomar, a ver, un poco también
algo de ti se pudo tolerar moverse del ideal del analista, ¿sí? O sea, pudiste jugártela y decir, ok, voy a quitarme del... A ver, voy a tolerar en la pregunta de si lo estoy haciendo bien o no. Hay analistas, o puede haber, quien en algún punto, sobre todo al inicio, prefiera no poner eso en riesgo por razones de que le falta análisis, ¿ya? Y es terrible porque estamos hablando de que está frente a alguien que está muriéndose. Y que Claro, uno se pregunta, ante eso, ¿cómo no barrarse? ¿No? Es como... Y hay quienes no lo pueden hacer. Y aquí es donde esto es peligroso a nivel... O sea, tienes un paciente enfrente que está llegando a ti y a nadie más en un momento donde de repente al salir del consultorio va a morir y tú no te barraste. O sea, a ver, claro. momento. Es totalmente terrible. Creo que tiene mucho que ver con esto que hablamos, de lo que hablaste hoy, Milo. De poder, bueno, el duelo mismo, ¿no? Exacto. El duelo del lugar. El duelo del lugar, o sea, en este caso, Ana Laura como analista, porque estamos hablando de la abstinencia y la transferencia y esto, pudo tolerar no abstenerse. O sea, lo pudiste tolerar como sujeto. Pudiste jugártela. Muy bien. A Claro, ver, bueno, sí, puedo evitar decirlo muy bien. Claro, claro, y me parece que hay algo de ese jugársela, ¿no? Que me parece que se parece un poco al golpe de Freud en el diván y que le dice el problema es que usted estaba tirando tiros, yo pienso que estaba tirando tiros al aire, como también fue un tiro al aire y se la jugó diciendo, bueno, usted conoce a mi nieto, Pepito, como que había algo de eso que era calculado, pero al mismo tiempo, me parece que eso sucede en muchas sesiones, ¿no? Es algo como que viene del analista mismo, que reacciona ante eso, ¿no? Que reacciona y que efectivamente logra ahí un trabajo. Bueno, no tenemos más tiempo y bueno, les quería agradecer a Helen y bueno, a Ana también por lanzarse conmigo a esta No, empresa, Estoy muy feliz, gusto. con gusto, o sea, un honor y un placer. Así que bueno, seguramente vendrán otros encuentros con otros seminarios, con otras revisiones de otros textos lacanianos o freudianos, no sabemos exactamente, u otros. Y bueno, te agradezco a Helen, a vos, a Ana, a las personas que han venido y que verán esto después por video. Así que bueno, un gusto. Bueno, un gusto para mí también. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste, Ana, en estos encuentros? Yo la pasé increíble. Bueno, vos sabés que es la primera vez que me embarco en algo de este orden y fue muy interesante. Difícil a veces, algunas veces, porque además este seminario tiene sus complicaciones, incluso cuando lo leímos juntos por primera vez, nos pasaba, ¿no? Sí. Shout out a Male también. Sí, Male, que nos dio luz muchas veces, ¿no? De cuestiones muchísimas veces. Que estábamos ahí en plena oscuridad. Pero bueno, sí, para mí fue un placer. Ojalá podamos seguirlo con lo que venga. Así será, así será. Les mando un abrazo grande. Bueno, un Que estén beso. muy bien. Igual, Adiós. bye bye.